Buenas noches, mi nombre es Jobal Leu, de Ingeniería en Electrónica de la Mariano Galvez de Guatemala. El día de hoy les vengo a presentar el laboratorio número 2 de redes enfocado en la captura y análisis de tráfico mediante Wireshark. En lugar de utilizar una máquina virtual, en este caso pues yo preferí más utilizar una Raspberry Pi configurada como Exit Node de Tailscape. Sin muchos preámbulos, pues la Raspberry Pi recibirá el tráfico del cliente por medio de la interfaz virtual de Tailscale 0 y aplicará un reenvío y traducción de direcciones para enviarlo hacia la internet mediante su interfaz Ethernet. La topología que en este momento estamos utilizando para poder hacer posible este proyecto es el siguiente. Tenemos dos computadoras, una que se va a encargar de realizar el tráfico, que es la laptop G3, y el cliente CatchOS, que es el que se va a encargar de administrar, se va a encargar de conseguir los datos que se vayan a enviar o que se vayan a, mejor dicho, recibir por medio de la Raspberry y la herramienta que tiene instalada de Wireshark. La Raspberry Pi pues sabemos que le está haciendo para recibir datos, que es la que va a reenviar la información, y de paso tenemos un Netgear y un router doméstico. El Netgear en este caso tiene una VLAN para separar la IP o la dirección de la Raspberry a la dirección doméstica, y una vez llega al router del doméstico, entonces ya procedemos a salir a la internet. Por ende, para poder conseguir esto, entonces primero debemos proceder a realizar unos pasos. ¿Qué pasos vamos a realizar? Pues en este caso lo que vamos a hacer es que la laptop G3 va a realizar o generar un tráfico controlado, y la computadora de CatchOS solo se utilizará para administrar la Raspberry Pi, para ejecutar los comandos por medio de SSH, transferir la captura mediante SCP y abrir con la interfaz gráfica de Wireshark. Por lo que entonces el primer paso que vamos a realizar es ingresar por medio de SSH a la Raspberry. Entonces pasemos a ver la terminal de la Raspberry. Como podemos ver, entonces ya estamos abriendo la terminal y podemos proceder entonces a acceder por medio de SSH. Por medio de SSH entonces ingreso el usuario y el host name que le tenemos a la Raspberry, que en este caso es Raspberry Pi. Una vez ingresado esto, entonces procedemos a meter la contraseña del usuario. Esperamos unos minutos y me equivoqué. Permítanme, ahí está. Ahora sí, hemos ingresado. Entonces ya tenemos el Tailscape y voy a proceder primero a realizar un ping al G3. ¿Por qué vamos a realizar esto? Primero para verificar que estamos conectados a la VPN. Y en efecto, logramos conseguir una conexión directa. Una vez entonces que hayamos visto que tenemos la conexión directa, entonces ya podemos proceder a realizar o mostrar un reenvío. ¿Para qué necesitamos esto? Primero necesitamos generar la ruta por medio de Tailscape. Esto ya se encuentra configurado, por lo que únicamente vamos a comprobar si ya está configurado, lo cual significa que sí, tenemos el número 1 habilitado dentro de la Raspberry. Una vez verificado esto, entonces el reenvío de IPv4 y IPv6 lo tengo habilitado, lo cual es necesario para que la Raspberry funcione como nodo de salida. Ahora bien, Dumbcam debe reconocer la interfaz Tailscape 0 y Ethernet 0, que son las interfaces que tiene la Raspberry. En efecto, de todas las interfaces que tiene la Raspberry, reconocemos la Ethernet 0 y la Tailscape 0, que son las que van a servir como entrada y salida. Una vez realizado esto, entonces yo ya cuento en la raíz con el laboratorio de redes 2.
donde voy a guardar las capturas, evidencias y resultados. Una vez que tengamos esto, podemos iniciar con la captura de los datos. Y primero vamos a declarar las fechas y las ubicaciones, que en pocas palabras son las variables que van a redirigir las capturas que vamos a realizar con dump. Perfecto. Podemos visualizar que ya existe una, pero en este caso por la hora y por el día va a cambiar. Vamos a limpiar y procedemos a iniciar la captura. Pero antes de iniciar la captura necesitamos visualizar el que va a generar el tráfico. ¿Y cómo podemos visualizar eso? Pues ya lo tengo preparado. Entonces vamos a ponerlo al lado y apagamos esto. Transición. Ahora bien, en otra computadora, que es la G3, tengo entonces la terminal. Por lo que vamos a proceder entonces a ver que aquí aparece como la G3. En este caso yo ya cuento con un .ssh o un batch para poder realizar este trabajo, el cual llamé tráfico sh.sh. ¿Qué tiene este archivo? Este archivo contiene entonces para ejecutar únicamente dentro del cliente, donde vamos a enviar datos por medio del DNS server, vamos a realizar pings, vamos a encontrar dominios, vamos a recibir un conteo de pings, unas pausas y vamos entonces a almacenar los datos o los logs que podemos encontrar en la carpeta de laboratorio. Esto con el fin de poder pues mantenernos un poquito informados de qué tipo de errores pueden entregarnos. Entonces pues prácticamente aquí tengo un par de reglas, las cuales van a entregarse como errores o avisos en dado caso vaya a fallar cada uno de los protocolos que vamos a realizar, pero que pues únicamente están para evitar que se quede en bucle o se quede en respuestas muy largas, si en dado caso se desconecta o algo. Vamos a imprimir entonces el identificador, la fecha, el hostname, el dominio de la prueba, el servidor DNS, el destino ICMP y los logs, ¿verdad? Aquí no hay mucho que explicar más allá de que vamos a realizar una verificación de IP pública, una ICMP hacia pings, una consulta DNS tipo A. Vamos a realizar una consulta DNS tipo 4A, un HTTP sin cifrar, un HTTPS con TLS, que sería prácticamente un HTTP cifrado. Vamos a hacer una comprobación TCP del puerto 80 y vamos a hacer una comprobación del TCP del puerto 443. También usaremos el ICMP usando el nombre de dominio, conexiones TCP directa del servidor DNS y pues una fin de la prueba para poder marcar la fecha en la que hemos finalizado y el registro donde lo hemos guardado, que son los logs, ¿verdad? Y pues ahí prácticamente se nos va a imprimir lo que ya hemos recolectado durante esta prueba. Entonces preparamos el archivo y en la computadora vamos a preparar también la Raspberry. Una vez yo inicie estos dos a la vez, tomará cierta cantidad de tiempo al momento de realizar el muestreo. Pues claro está que una tiene que mantenerse con una duración, el cual le hemos marcado acá de 180 segundos para poder tener un margen un poquito más largo y poder recolectar correctamente los datos. Esto después, cuando vimos que almacenamos los datos del pickup, que es prácticamente la captura donde estamos guardando los datos, entonces ya podemos proceder a trabajar correctamente con los datos en Wireshark. Y bueno, entonces procedo a darle enter a las dos terminales y comenzaremos a visualizar cómo el SSH empieza
a recolectar información, mientras que dentro de la Raspberry está capturando los paquetes que se están enviando. Esto tomará un poquito de tiempo, pero ya ejecutando el script de la generación del tráfico, entonces ya nos podemos fiar un poquito de que cada proceso se está realizando correctamente, así como lo estamos viendo en esta computadora, y aparece cuando se están finalizando. Entonces me voy a desaparecer un momento para que puedan visualizar correctamente cómo se están haciendo las tareas, más que todo para que puedan ver cómo es que el SSH ha estado trabajando. El SH, que es el bash. Entonces pues prácticamente aquí se enviaron varios datos. Como sabemos, la Raspberry sigue recolectando información, ya que pues la computadora, como lo está utilizando con Exit Node, también está recibiendo datos de la música, que es la que estoy reproduciendo en streaming en estos momentos. Entonces tenemos la verificación de IP pública, el ICMP hacia 1.1.1.1, que es el DNS de Cloudflare, la consulta DNS tipo A realizada con DIG, y también tenemos la respuesta que podemos recibir en base a esto: estado de error, ID, el query, las respuestas, el UDP, entre otras cosas, igual que la consulta de DNS tipo 4A. HTTP sin cifrar, que es información que no va cifrada, y el HTTPS con TLS, que es ya va con certificados y datos cifrados. Entonces prácticamente es como he estado trabajando en estos momentos el bash, y que a pesar de que ya terminó la prueba, nosotros podemos visualizar que la Raspberry aún sigue trabajando. Claro está que la Raspberry toma su tiempo para poder realizar esta captura por la duración que le hemos implantado, pero que próximamente nos vendrá como joya para la siguiente parte del laboratorio, que es analizarlo con Wireshark, ¿verdad? Las pausas entre pruebas permiten identificar con mayor facilidad cada actividad dentro de Wireshark. Esperamos a que finalice, y una vez se realiza la finalización de esta captura y se haya almacenado, entonces ya podemos proceder a descargarlo de la Raspberry a la computadora actual por medio de SCP. Entonces podemos ver que ya terminó la Raspberry. Entonces podemos proceder primero a verificar lo del laboratorio, que son las capturas. Y en este caso la que nos interesa en este momento es esta: la captura 2026 del 08 a las 18:59:39. Prácticamente es la información que necesitamos, así que en este momento voy a proceder a descargar la información. Tururú. Permítanme un momento. Perfecto, ya hemos regresado. Entonces pues ahora procedemos a entrar a CatchyOS, y esta es la terminal de CatchyOS. Esperando un poquito para que podamos visualizar correctamente, y permítanme un momento que no se está visualizando correctamente. Listo. Entonces ahorita ya podemos visualizar CatchyOS. Permítanme, vamos a hacer el eco. CatchyOS. Y bueno, entonces ya podemos proceder al laboratorio, y necesito realizar el SCP, que en este caso utilizaremos
la de 2026, ruta 18 del 59 a las 39. Este es el archivo que vamos a solicitar, y el SCP lo que va a permitir es jalar los archivos de manera cifrada y segura de una computadora a otra. Entonces procedo a colocar la contraseña. Internet. Y como podemos ver, se está descargando en estos momentos. Una vez entonces descargado el archivo, ya podemos visualizar que está el de 18.59.39, que es muy buena señal, porque entonces ya puedo proceder a abrir Wireshark y visualizar los archivos correctamente. Procedo a abrir Wireshark. Esperamos un momento. Y procederé entonces a compartir la pantalla para que vean a Wireshark. Wireshark. Uy. Ahorita vamos a capturar la pantalla para enseñarles Wireshark. Está cargando y ya cargó. Perfecto. Podemos visualizar entonces Wireshark. Wireshark lo que nos va a permitir es, de una manera un poco más amigable, visualizar correctamente pues los paquetes que acabamos de enviar y filtrarlos correctamente. Entonces procedo a abrirlo, que es específicamente este archivo, y una vez que se termine de abrir todo, podemos visualizar entonces todos los paquetes. Que esto es algo que nos va a servir mucho para poder realizar el análisis dentro del tráfico que hemos capturado por medio del exit node de la Raspberry. Entonces, en el Ethernet 0 se observan tramas de Ethernet y una cantidad importante de tráfico WireWare utilizado por Tailscale para transportar información cifrada. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Muy buena pregunta. Para poder visualizarlo correctamente, primero tenemos que filtrar el archivo en esta parte entre Tailscale a una ruta normal. En este caso la dirección IP de la máquina es 9171. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el frame interface name es el que vamos a utilizar, que se está utilizando, es el Tailscale 0, y además tiene que ser directamente de la dirección IP que generó el tráfico. Esto es para decir qué tipo de paquete queremos visualizar, pero en este momento no nos interesa. Queremos ver todos los paquetes que nos envió directamente a... Permítanme. Que se envió directamente a la ruta. Solo esperamos que termine de cargar. Cometí un error ahí. Ahí está. Va a tomar un poco de tiempo. Y aquí podemos visualizar entonces todos los paquetes y el tipo de protocolo y longitud que tuvo que se envió claramente. Entonces aquí podemos visualizar varias cositas. El TCP, TLS, que es el HTTPS, que la información pues podemos visualizarla. También tenemos los paquetes ICMP, que fueron los ping. Tenemos también los paquetes TCP, paquetes Quick, que estos paquetes Quick me imagino que son del YouTube que estamos reproduciendo en estos momentos. También tenemos el protocolo HTTP, que es la retransmisión, y prácticamente pues podemos visualizar todos los paquetes que se enviaron y recibieron por parte de la computadora, que es la G3. Entonces pues aquí hay una infinidad de archivos, y lo que nos interesa en estos momentos es filtrar. ¿Qué vamos a filtrar? Pues lo que conviene o viene a verse dentro del laboratorio, que son los paquetes ICMP,
que son, permítanme, ahí está, los paquetes ICMP, que si se preguntan qué es un ICMP, los paquetes ICMP son los paquetes que corresponden al echo request y un paquete de tipo 0 correspondiente al echo reply. También se observa la identificación, el número de secuencia, las direcciones IP y el tiempo entre solicitudes y respuesta. Prácticamente son los que es el tipo de protocolo o paquete que se está enviando por medio del ping. Entonces, pues podemos visualizar varios detallitos. Podemos visualizar la longitud, la cantidad en número, la interfaz por la que se está recibiendo, el encapsulado, que es un route IP, la fecha prácticamente, la fecha pero regional, y diferentes tipos de cosas. También podemos ver si está decodificado en ASCII, y aquí está el Internet Protocol versión 4, que tenemos la longitud de 84, el tiempo de vida es 64, la dirección y el destino. Aquí podemos visualizar el destino. También podemos ver el control de mensajes de protocolo, que en este caso el código es 0 porque todo ha sido correcto. Prácticamente este es uno de los pings que se acaban de realizar, y pues así podemos visualizar diferentes. Principalmente aquí podemos visualizar el destino, ¿verdad? Entonces estos son los paquetes ICMP que podemos visualizar correctamente. Ahora están los DNS. Esperamos un momento a que se carguen. Que el DNS permite convertir nombres de dominio en direcciones IP. Claro está, en la conclusión puede observarse example.com y el tipo de registro, si es A o 4 veces A, y el servidor 1.1.1.1, que es el de Cloudflare. Entonces tenemos el destino, el source, los protocolos y el tipo de query, si existe el example.com o no. Entonces podemos visualizar esto, el name system domain o domain name system, las preguntas, respuestas y los CRRS adicionales. También podemos ver un query, que este es el de tipo 3A, AAA, no 4A. Y podemos ver también el tipo de operación, el tamaño del UDP, la longitud de los datos y algunos de los protocolos, que este va a un destino de puerto 53, ¿verdad? Entonces también podemos visualizar acá la manera en cómo se estuvo trabajando. Aquí igual tenemos la info, que es una A de example, de el example.com tipo A en la clase I. Igual este también tiene información adicional y podemos visualizar algunos flags, que es el query, el outcome standard query, los truncated, los recursion desire, los setos reverse, add bit y el no authentication, o sea, no es aceptado. También tenemos las preguntas, los RRS1 como lo vimos al principio, y podemos visualizar también pues las fechas, la fecha de continente, la interfaz y todo el resto de información. El valor responsive 0 identifica una consulta y responsive 1 identifica una respuesta. Pueden aparecer en las direcciones IPv4 como también pueden tenerse direcciones IPv6, ¿verdad? Y ahora tenemos el filtro HTTP, que es el más común trabajado en páginas web. Entonces, el flujo principal lo vamos a realizar únicamente con todos los protocolos HTTP, que es lo que nos interesa entonces filtrar, ¿verdad? Esperamos un momento. ¿Qué es esto?
pues el HTTP no cifra su contenido. Por esa razón, Wireshark permite leer directamente el método GET, el hostexample.com, y la root y la versión HTTP, el agente de usuario y los encabezados. Entonces aquí tenemos los get, generate. ¿Cómo podemos visualizar entonces la información de los HTTP? Aquí está. En esta parte, la secuencia, los timelapse, las transmisiones y el hipertexto. Si se dan cuenta, entonces tenemos un get, generate 204, al host 192.73.243.135, al user agent, el caché control, que si tiene control de caché, el reto de Tailscale, el Tailscale Challenge, si se aceptó el encoding y la conexión close. También podemos visualizar un poquito más de la información de los HTTP. Y aquí nos permite ver prácticamente toda la estructura dentro del HTTP y a dónde se dirige. Por ejemplo acá, del Arch Linux, la conexión fue aceptada, las conexiones cerradas, las respuestas, y prácticamente nos lo entregan en texto plano. Eso es una brecha de seguridad un poquito sensible, debido a que pues todo el mundo puede ver la información, ¿verdad? Por ende el estándar es el HTTPS. Ahora, ¿cómo sería si solo quisiéramos ver la de un host? Pues únicamente agregamos el HTTP host que queremos averiguar del example.com. En este caso esperamos un momento y aquí nos aparece ya filtrado a dónde es que nos queríamos dirigir, y exactamente es hostexample.com. El user agent fue Wireshark, y pues aquí podemos visualizar la información en texto plano. La respuesta 200 opt indica que el servidor procesó correctamente la solicitud. Esta evidencia demuestra el riesgo de transmitir información sensible mediante HTTP. Por ende, entonces, en la internet se trabajan con HTTPS. Toda página HTTP que no tenga el certificado de cifrado va a permitirles que su información se filtre. Entonces cualquier persona que esté conectada a la red se va a enterar. Ahora bien, si seguimos un poquito el flujo de TCP/HTTP, podemos entonces darle en funciones follow TCP stream, reconstruyendo la conversación completa. En color se muestran las solicitudes enviadas por el cliente y la respuesta del servidor al tratarse de HTTP. Entonces, pues aquí sí podemos darle TCP stream. Y aquí le damos un seguimiento un poquito más completo, ¿verdad? Donde también podemos ver qué es lo que nos está enviando, y en este caso es el HTML de la página. Podemos ver las triangles que son en bytes, las fechas, el protocolo que les mencionaba del 200 opt, la fecha y la hora, el contenido y el tipo de transferencia en coding, que en este caso es en chunked, no es en byte, y el servidor que es Cloudflare. El año, que pues la verdad no sabría explicaros porque es que está en 1118, pero que sí, prácticamente por medio de esto nos permite entonces volver a rearmar la secuencia que se realizó al momento de realizarlo en HTTP. Ahora bien, vamos a verlo por medio de HTTPS o TLS. Permítanme, ahí está. Filtro en HTTPS. Esperamos un momento a que carguen. Y una vez cargado, entonces ya podemos visualizar varias cositas. En este caso, pues debido a que también estábamos viendo videos, podemos visualizar que hay varias
hay varios datos enviados. Puede ser probablemente la información que se le está enviando a YouTube y que está prácticamente encriptada. Cada información que vemos aquí está encriptado. El source port, el destino port, y pues prácticamente sin verificar, porque la mayor parte de la información se encuentra pues filtrada. Igual acá, aquí tenemos un certificado TLS que prácticamente dice server hello dot. Es lo único que nos permite visualizar. Ya nos permite visualizar entonces qué información es la que nos están enviando, ni qué tipo de llave, ni absolutamente nada. Ajá. TLS protege las conexiones HTTPS, como lo podemos visualizar acá. Y en client hello puedes observarse la versión propuesta y los conjuntos de criptografía y las extensiones. Igual los que se están enviando a Brave, que estos también son de YouTube, los example.com, que también estamos viendo que están completamente filtrados, ¿verdad? Los client key, que son los diferentes tipos de cifrado que nos entregan. Y la inicialización de algunas criptos. En server hello se observa la versión y el conjunto de criptografía seleccionado, mientras que en cliente hello pues prácticamente tenemos la versión propuesta y los conjuntos de criptografía y extensiones, ¿verdad? Y pues prácticamente es eso. Wireshark permite pues visualizar los archivos más no el contenido, a diferencia de lo que teníamos en el caso de el HTTP, volviéndolo un poquito más seguro y pues dando así el estándar dentro de la internet para evitar que la información se filtre. Entonces le podemos dar en seguir TCP Stream también y nos vamos a percatar entonces de que la información está completamente cifrada. Si se dan cuenta, no hay manera de que yo pueda verlo en texto plano, ni siquiera sé qué es lo que se están enviando o compartiendo, pero que claramente es por el cifrado que se está teniendo por medio del TLS, siendo pues prácticamente una forma más segura de poder compartir cosas por la internet. Ahora vamos a ver el filtro de handshake TCP. El TCP establece una conexión mediante el proceso de 3 pasos. El cliente envía SYN, el servidor responde SYN ACK, el cliente confirma con ACK. Después de establecer la sesión se puede iniciar HTTP o TLS. Entonces aquí podemos visualizar también los archivos, el tiempo, los puertos, las conversaciones, la información que se envía y se regresa, y que pues después de establecer la sesión ya puede empezar como a enviar. Prácticamente esto es como confirmación de que sí se pueden comunicar entre sí. SAC permitted y algunos paquetes que podemos visualizar acá, ¿verdad? Esa es la importancia del TCP, prácticamente es realizar una conexión directa. Una vez entendido esto, entonces pasemos al filtro de WireTail. WireTail, que entonces prácticamente lo que realiza es que toda la información que se vaya a recibir por medio de Tailgate vaya cifrada. Esperamos un momento y ahí estamos. WireGuard es el VPN que estamos utilizando, o es el que se utiliza prácticamente en Tailgate. Este también nos permite enviar información, pero toda la información va completamente cifrada para procurar que el usuario tenga una navegación un poquito más segura. Claramente está que después de que llega a su dirección dentro del router doméstico, ya se deja de cifrar la información y se trabaja por medio del cifrado de la propia computadora. Pero mientras exista un exit node entre ellos, entonces
todo lo que se envíe de G3 a la Raspberry te va a ir cifrado, y todo lo que solicite la Raspberry a la internet ya va a manejarse por medio del protocolo del router. Pero claramente lo cifra y lo vuelve a enviar al G3. Por eso es que muchos dispositivos lo reconocen como VPN. En pocas palabras, en la interfaz física Ethernet se observa el tráfico UDP relacionado con el WireGuard utilizado por Tailscale. Esto demuestra que los datos que viajan entre nodos Tailscale se transportan cifrados por la red física. Se pueden estudiar protocolos lógicos en Tailscale 0, y mientras que en el Ethernet 0 se observa el transporte cifrado. Ahora bien, tenemos el filtro general, el filtro de una conversación concreta. Esto es por medio del NAT, ¿verdad? Vamos a visualizarlo correctamente. Esperamos un momento. Y este es el filtro general. Y es el filtro general, prácticamente es la información que se envía desde el Tailscale hasta el Ethernet. Y podemos ver diferente información, que es la única que se ha filtrado, que se ha enviado desde el Tailscale, o el transporte desde Tailscale a la internet o el Ethernet que nos permite la Raspberry. Si quisiéramos ver algo más específico, entonces tendríamos que agregar la IP y el TCP y el puerto TCP al que se está comunicando. Este filtro permite comparar una conversación capturada en dos puntos: antes del NAT, es decir, desde el origen, hasta después del NAT, que es el origen del 192.168.10. Es decir, antes del NAT se recibe por medio de Tailscale por el 10.166, y después del NAT el origen será el 192.168. Y bueno, ¿qué podemos concluir de este video? Pues prácticamente que la información tiene diferentes formas de trabajarse por medio de la internet. Sin embargo, existen diferentes tipos de protocolos y diferentes formas de poder trabajar en este al momento de enviar información, ¿verdad? No toda información va cifrada, por lo que tenemos que tener entendido que la información que nosotros podemos compartir tiene que tener cierto protocolo para mantenerse segura. Si no, en lugares muy recónditos, por ejemplo un router, esta herramienta se puede instalar en un router y filtrar toda la información que ustedes están enviando por medio de ese router. Hay que tener un poquito más de conciencia sobre dónde ingresamos, dónde metemos nuestra información. Sin embargo, pues aquí hay una pequeña demostración de cómo es que funciona prácticamente las redes, y de esto consiste mi laboratorio número 2 de mi clase de redes. Gracias.